escucho tus comentarios, tus opiniones. Sí, me pareció muy interesante lo que acaba de exponer el maestro Paco Cruz al hacer un recuento de esta montaña de complicidades de Felipe Calderón entre dueños de medios de comunicación, comentócratas y periodistas. A todos les constaba, a muchos les constaba las andanzas de Genaro García Luna, todos tenían acceso a esta maquinaria formidable que tenía Genaro García Luna a su servicio. Yo mismo fui testigo de cuando Genaro García Luna fue a Washington ante el Instituto de México del Woodrow Wilson Center, acompañado por una guardia de corps de periodistas, directores de medios, que lo acompañaron para que presentara un libro sobre su estrategia, el éxito de su estrategia. Y te dabas cuenta ahí que todo era un paripé, una simulación de Genaro García Luna, que le quiso vender a México y a todo el mundo que su estrategia contra los cárteles, la estrategia de Felipe Calderón, estaba siendo un éxito. Desde aquel entonces todos sabíamos que todo era falso, que todo era mentira, pero claro, los grandes medios y muchos periodistas se sumaban a este desfile de la victoria, se sumaron durante mucho tiempo. Y a mí realmente se me hace increíble, y aquí voy a utilizar quizá la metáfora de cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Bueno, aquí todo mundo esperó hasta el último momento para que en este caso, el juez Brian Cogan cantara la sentencia y a partir de ahí, todo el mundo empezó a desmarcarse, empezando por Felipe Calderón, que dice, no, pues yo si me hubiera enterado de esto, pues evidentemente habría actuado. Y en este comunicado y en esta entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, dice, por cierto, hablando de una forma muy comedida, muy comedida hacia Claudia Sheinbaum, dice, no, oye, no tiene nada que ver, pero ojalá porque ella pueda hacer algo. Pero él mismo sabía y él mismo confesó en reuniones privadas. ¿Se acuerdan estas declaraciones de Pepe Aguilar, el cantante que era su cuate y que de vez en cuando se reunía con Felipe Calderón a echarse unos tequilas? Cuando Felipe Calderón le dice a Pepe Aguilar, ¿sabes qué? Esta guerra contra el narco, sus efectos quizá a lo mejor toman como mínimo 35 años para sofocarse. Y yo digo que la estimación de Felipe Calderón era bastante corta porque es bien sabido, todos los libros de historia, si uno echa un vistazo a los libros de historia, cuando tú desatas una guerra civil, como fue el caso de México, porque fue una guerra civil de baja intensidad, si tú quieres, pero fue una guerra civil. Toda guerra civil estalla en cuestión de segundos, ¿no? Pero sofocar una guerra civil puede tardar hasta 100 años. Con ese problema es el que nos dejó Felipe Calderón. Y yo creo que bien valdría la pena, ya que todo el mundo de repente lo está negando, Marquito Cortés, ahora rescatan las declaraciones de la ex embajadora Roberta Jacobson para decir que Roberta Jacobson sospechaba y tenía más o menos conocimiento. Pero qué más qué contundencia que las revelaciones de Javier Herrera Valles, que lo acabas de entrevistar. Y además, el tipo que fue detenido en unas condiciones muy humillantes, encarcelado por atreverse a decir lo que era un secreto a voces, que Genaro García Luna era un criminal, era un hombre que estaba detrás de campañas de secuestros, que estaba detrás de muchos operativos, que encubría, que amenazaba a policías, que amenazaba a todo aquel que no se cuadrara ante las historias que él vendía, que lo denunciara, y periodistas y funcionarios como Javier Herrera Valles fueron víctimas de este hombre que ha recibido una sentencia, desde mi punto de vista, bastante benevolente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que después de esta sentencia y en medio esta
cacofonía de voces que dicen: "No, yo nunca supe, no, 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 ahora todo el mundo tiene Marquito Cortés, ya no va a haber nunca García Luna", los periodistas, "No, no, no, es que él, sí, ciertamente, todos sabíamos", como lo ha dicho Denise Merker, frente la cara impávida de Raimundo Rivapalacio y otros, todo el mundo sabía, se sabía, todo el mundo tenía conocimiento. ¿Se acuerdan de la muerte de Camilo Mourinho? ¿Se acuerdan de la muerte de José Luis Vasconcelos? Siempre se sospechó que detrás de la muerte de García Vasconcelos, un hombre que era muy honesto, un hombre que tenía la confianza de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, muere en extrañas circunstancias en ese famoso avionazo junto con Camilo Mourinho. Muchos o algunos en aquel momento sugirieron que quizá detrás de esta muerte de estos dos habría estado Genaro García Luna porque le sabían y andaban ya detrás de Genaro García Luna. La pregunta es si García Luna tuvo que ver en el avionazo por Vasconcelos o algún tipo de celos con Juan Camilo Muriño. Exacto, exacto. Siempre hubo muchas dudas, muchas preguntas sin responder. El caso es que Genaro García Luna siempre conseguía de alguna manera eliminar, quitar, desbrozar el camino y al mismo tiempo encumbrarse y siempre mantenerse al lado de Felipe Calderón. Yo creo yo creo que ahora que ya hay una sentencia y que incluso el juez Kogan le ha dejado entreabierta la puerta a Genaro García Luna para que se convierta en testigo protegido. Yo creo que sería, yo creo que es obligado incluso que la justicia en México actúe pronto, que se ponga a pepenar entre muchos de los casos sobre los cuales fueron sepultados, se les echó tierra, se les dio carpetazo, porque yo creo que Genaro García Luna tiene un largo rosario de actos, de secuestros, de encarcelamientos, de muertes aún no explicados. México necesita saber de las actividades de este hombre. Todos nosotros nos merecemos saber todas las actividades encubiertas de este hombre y es bueno que el gobierno de México haga su tarea. Yo entiendo que antes era realmente trabajar sobre un terreno impracticable. ¿Por qué? Impracticable porque había la colaboración de policías, había la colaboración del aparato judicial, pero ahora que estamos ante un nuevo escenario, sería bueno que el gobierno de Claudia Sheinbaum se diera la tarea, primero de empezar a atar cabos de las muchas historias que hay sobre García Luna, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí se me hizo muy, muy interesante que la presidenta hoy hiciera mención de la extraña, del extraño recorrido de García Luna, porque era un hombre que, como bien decía el juez Kogan, tuvo una doble vida, ¿no? Y decía la presidenta esta mañana, qué curioso, ¿no? Por un lado, recibía los premios, los reconocimientos de agencias de inteligencia, del FBI, se le premiaba, se le reconocía como el gran policía, y al mismo tiempo había el run run, los rumores de que García Luna, en palabras, por ejemplo, de Roberta Jacobson, de alguna manera estaba implicado con el narco. Entonces, ¿esto qué te dice? Esto te dice de que Estados Unidos, que desde mi punto de vista siempre ha sido un aliado muy desleal con México, muy cínico con México, cuando le conviene, tapa los crímenes, tapa las operaciones encubiertas de sus aliados cuando le conviene. Y cuando ya no le son útiles, los desecha, los desecha. Y siguiendo esta misma lógica, yo no sé, yo lo hice hoy por morbo, leí la columna de Carlos Loret de Mola. Y Carlos Loret de Mola sugiere hoy en su columna, casi al final, que así como el gobierno de Estados Unidos dejó en la estacada a Genaro García Luna, así como lo prácticamente hizo uso de testigos protegidos para condenarlo, quizá mañana eso mismo pueda ocurrir con Andrés Manuel López Obrador. Y cita como ejemplo las fuentes de información que ha utilizado Tim Golden para acusar o sugerir que el presidente ha tenido algo que ver
con el narco. Habla, ¿se acuerdan este testimonio del jefe de los ardillos que utilizó Carlos Loredo de Mola para también acusar e tratar de incriminar al presidente? Dice que también ese testimonio podría ser utilizado en el futuro por la justicia de Estados Unidos para hacerle a López Obrador lo que le ha hecho a Genaro García Luna. Ay, 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 Carlitos, Carlitos, como siempre tratando de lanzar la mierda que no se quiere comer él, que le pertenece todita, todita a él, para tratar de cubrir sus vergüenzas y para tratar de mancillar la imagen de López Obrador, que un hombre que ha pasado la historia como uno de los hombres más queridos, más respetados por el pueblo de México y por el mundo.